¿Y si te dijera que Come, Reza, Ama no va sobre viajar, sino que esconde un mapa psicológico de 3 fases para reconstruir tu vida después de una ruptura? La mayoría de la gente se queda en la superficie y por eso no logra salir del dolor. Quédate porque en los próximos 20 minutos te voy a desvelar ese método exacto para que puedas convertir tu ruptura en la transformación más grande de tu vida. Ese mapa, esa estrategia, no tiene que ver con coger un avión, tiene que ver con algo mucho más profundo, con la historia que te cuentas a ti. Permíteme que te lo explique. Una relación de pareja importante es como un libro que se escribe entre dos. Tiene un inicio, un desarrollo y una idea de cómo será el final. Es vuestra gran obra. Una ruptura es el final abrupto de esa historia. Es sentir que te arrancan el libro de las manos, que borran de un plumazo todo el futuro que dabas por sentado. Y te quedas en un silencio absoluto, con la sensación de que tu propia vida se ha quedado sin argumento. Porque tú eras la protagonista de esta historia y ahora que no existe, la pregunta es: ¿y ahora quién soy yo? Ese vacío, esa desintegración narrativa, es el verdadero dolor de una ruptura. Y es justo aquí, en ese punto exacto de desorientación, donde empieza mi trabajo. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento. Soy Eva Murillo, psicóloga especializada en la inteligencia emocional, rupturas de pareja y autoestima. Mi labor como mentora es darte las herramientas para que cojas de nuevo el bolígrafo y te atrevas a empezar un libro nuevo. Uno que sea 100% tuyo. Hoy vamos a usar la historia de Liz Gilbert de Come, Reza, Ama como nuestro caso práctico, porque ella, como escritora, entendió perfectamente que su vida se había quedado sin guión y nos regaló un mapa brillante de cómo reescribirnos desde cero. Así que si estás en ese punto de partida con la página en blanco delante, vamos a ver cuál es la primera fase de ese proceso. El primer paso para empezar a escribir tu nueva historia. El libro de Liz Gilbert, antes de su viaje, era lo que se consideraba un éxito de ventas. Si lo miras desde fuera, la portada era perfecta. Escritora de éxito en Nueva York, un marido, una casa bonita, una vida social vibrante, un libro que todo el mundo habría querido leer y que muchos, de hecho, querrían vivir. Tenía todos los elementos de una buena historia, de una historia correcta. Pero había un problema fundamental. La autora odiaba el libro que estaba escribiendo. Sentía una desconexión total con su propia protagonista. Vivía los capítulos en piloto automático, escribiendo diálogos que no sentía y siguiendo un argumento que intuía no la llevaba a ninguna parte. Ese es el primer síntoma, la primera grieta, una falta profunda de autoconsciencia. En el mundo de la inteligencia emocional, la autoconsciencia es la habilidad de leer tu propio mundo interior, de entender la trama de tus emociones. Liz era analfabeta de sí misma, sentía una angustia, un nudo en el estómago, pero no sabía poner el nombre, no entendía de dónde venía esa sensación de fraude. Y cuando una autora ignora durante demasiado tiempo la voz de su propia historia, la historia encuentra la manera de gritar. La famosa escena del suelo del baño es precisamente eso. No es un momento de debilidad, es un acto de honestidad brutal. Es la tinta del alma derramándose por el suelo, un grito desesperado de la protagonista a su autora diciendo: este guión es mentira, no puedo seguir actuando en esta farsa. Es lo que en el viaje del héroe se llama la llamada a la aventura. Es el momento en que la vida te pone contra las cuerdas y te obliga a admitir que el libro que estás escribiendo, por muy bonito que parezca por fuera, te está matando por dentro. ¿Pero qué hacemos cuando nos enfrentamos a una verdad tan incómoda? Lo que hizo ella, echar la vista a un lado. Como casi todas las personas que acompaño tras una ruptura, su primer impulso no fue empezar un libro nuevo, sino intentar salvar el antiguo con un giro de guión rápido y fácil, un parche. Se lanza una relación apasionada con un hombre más joven. Es el intento de escribir un epílogo rápido, un spin-off que le distraiga del dolor de la trama principal. Es el clavo que intenta sacar otro clavo y es una trampa, porque estás intentando construir un nuevo capítulo sobre los cimientos podridos del libro anterior. Estás usando a un nuevo personaje para tapar el vacío que te dejó el argumento principal, y eso, como ella descubre, solo hace el vacío más grande. La historia sigue sin tener sentido. Es entonces, y solo entonces, cuando llega el verdadero momento de la valentía, el cruce del umbral. No es el divorcio, no es la nueva relación, es el momento en que se sienta delante del ordenador y compra 3 billetes de avión a Italia
a India y a Bali. Ese es el gesto, ese momento en el que simbólicamente coge el manuscrito de su vida con todo su éxito aparente, lo cierra con decisión y lo guarda en un cajón. Es el acto de autoría más aterrador y más liberador que existe. Admitir que tu obra maestra es un fracaso y tener el valor de mirar una página completamente en blanco. Esa página en blanco da pánico, sí, pero también es el único lugar donde una historia nueva y auténtica puede, por fin, empezar a ser escrita. Ese es su primer acto de verdadera valentía y es el punto de partida para todo lo que vendrá después. De acuerdo, has cerrado el libro, estás delante de la página en blanco y es aterrador. El silencio es ensordecedor. La pregunta que me hacen las personas que acompaño en este punto es siempre la misma. ¿Y ahora qué escribo? No sé ni por dónde empezar. La respuesta que les doy siempre es: no escribas nada todavía. Antes de poder escribir una sola palabra en tu nueva historia, tienes que hacer un trabajo previo que es fundamental y profundamente contraintuitivo. Tienes que recordar cómo suena tu propia voz. Después de una ruptura, sobre todo si la relación fue larga, nuestra voz interior está distorsionada. Se ha acostumbrado a pensar en plural, a negociar, a ceder. El yo quiero, el a mí me apetece, el yo necesito se han convertido en susurros casi inaudibles. El primer paso para reconstruir tu autoestima y tu identidad no es tomar grandes decisiones, es simplemente volver a subir el volumen a esos susurros. Y aquí es donde entra el viaje de Liz a Italia y se convierte en una clase magistral de autorregulación emocional. Lo que ella hace en Roma, lo que parece un simple acto de disfrute, es en realidad una estrategia deliberada y muy inteligente. Cuando el dolor de una ruptura nos tiene atrapados en la mente, en ese bucle infinito de recuerdos, culpas y miedos, la única forma de romper el hechizo es escapar de la mente y volver al cuerpo. El cuerpo no miente, no analiza, solo siente, y es el sentir donde redescubrimos nuestra voz. El famoso dolce far niente, el dulce arte de no hacer nada, es en realidad una práctica de mindfulness sensorial. Es un entrenamiento activo. Cada vez que Liz se sienta a comer un plato de pasta, no está solo comiendo, está obligándose a prestar atención al sabor, al olor, a la textura. Cada paseo que da no es solo un paseo, es un ejercicio para sentir el sol en la piel, para escuchar el sonido de las fuentes, para notar el empedrado bajo sus pies. Cada uno de esos momentos es un ancla al presente y cada ancla es un pequeño acto de victoria contra la tiranía del pasado. No se trata de pensar en positivo, se trata de sentir en positivo, de cultivar deliberadamente sensaciones de placer y calma para contrarrestar la ansiedad y la angustia que la ruptura ha dejado. Es literalmente recablear tu cerebro, es enseñarle a través de la experiencia directa que hay vida más allá del dolor, que tu cuerpo puede sentir placer incluso cuando tu mente está rota. Esto es crucial porque muchos sentimos una enorme culpa al intentar disfrutar después de una ruptura. Creemos que no nos lo merecemos, que es una falta de respeto al duelo, pero hay que entenderlo de otra forma. No es un capricho, es medicina, es la fisioterapia de las emociones. Liz no sale de Italia con su nueva vida escrita, nadie lo hace, pero sale con algo mucho más importante. Ha recuperado su voz. Ya no es un susurro, es un sonido claro que sabe distinguir entre el ruido. Ha sentado las bases, ha preparado el terreno y solo ahora, con esa voz recuperada, está lista para la siguiente fase, que es mucho más dura, la de editar los fantasmas del pasado. Vale, ya has salido de tu Italia particular, has reconectado contigo, has recordado tu voz y el volumen de tus deseos ha empezado a subir. Es tu primer paso maravilloso y lleno de luz. Sin embargo, es ahora cuando empieza el trabajo de verdad, el que define una auténtica transformación, porque aunque ya sepas cómo quieres sonar, sigues cargando con el peso del libro anterior. Esa historia de la ruptura, con sus capítulos de dolor, de culpa y de miedo, no desaparece por arte de magia. Sigue ahí como un manuscrito de fantasma y si no lo confrontas, tus frases acabarán colisionando como un eco en cada nuevo párrafo que intentes escribir. Por eso la segunda fase creativa es la de la edición y es sin duda la más valiente de todas. Aquí es donde el viaje de Liz a la India se convierte en una metáfora perfecta.
El ashram, ese lugar de silencio y disciplina, no es más que una sala de edición para el alma. Es la decisión consciente de encerrarte sin distracciones ni escapatorias con el orador de tu propia mente. Es un acto de coraje inmenso. Toca bajar a la sala de máquinas, a ese lugar donde se originan esos pensamientos en bucle que te atormentan por la noche. La historia que te repite sin cesar de he fracasado, la creencia de que no he sido suficiente, el miedo paralizante a me voy a quedar solo o sola para siempre, está ahí. El entrenamiento de Liz en la India es un entrenamiento en autoconciencia profunda. La meditación no es para poner la mente en blanco, eso es un mito. La meditación es la herramienta que te permite sentarte en la silla del editor, coger distancia y por primera vez leer esos pensamientos en lugar de ser arrastrada por ellos. Y al leerlos desde fuera ocurre algo casi mágico. Te das cuenta de que no son verdad, son solo palabras, son frases de un libro antiguo. Dolorosas, sí, pero no son tu identidad. En ese momento dejas de ser la víctima de la historia y te conviertes en su editor. Empiezas a ver los patrones, a entender de dónde viene cada miedo, a desidentificarte del personaje herido que malinterpretabas. Para soportar este proceso, que es duro y a menudo doloroso, se necesita una motivación muy poderosa. No vale con querer ser feliz. La motivación que te sostiene aquí es el anhelo profundo de ser libre, libre del peso de tu pasado, libre para poder escribir una historia de amor en el futuro sin que el miedo a un final te impida disfrutar al principio. Liz no sale de la India flotando en una nube de paz, sale con algo mucho más útil, sale con las herramientas de una buena editora, la capacidad de detectar una historia tóxica en su propia mente, la compasión para entenderla sin juzgarse y la autoridad para decidir que esa frase ya no pertenece a su nuevo libro. Ha hecho las paces con su fantasma y ahora por fin está lista para escribir. ¿Has encontrado tu voz? ¿Has editado los capítulos más dolorosos de tu pasado? ¿Tienes entre manos un manuscrito interno, limpio, honesto y que por primera vez sientes que es tuyo? Pero un libro no existe de verdad hasta que alguien lo lee. Una historia no cobra vida hasta que se vive, hasta que llega la fase más emocionante y a la vez que más vértigo da: empezar a escribir y a publicar los primeros capítulos de tu nueva vida. Y publicar no significa contarlo en redes sociales, significa vivirlo, significa sacar ese nuevo yo que has descubierto en la intimidad y presentárselo al mundo. Esta es la fase de la integración, y el viaje de Liz a Bali es la metáfora perfecta de ese momento. Bali es el escenario donde ella pone a prueba su nueva autoría. Después de tanto trabajo anterior, la pregunta clave es: ¿todo esto que ha aprendido se sostiene en el mundo real, en el contacto con los demás? Es el momento de pasar de la introspección a la interacción. Fíjate en cómo se relaciona ahora. Sus vínculos con el anciano Ketu o con la curandera Obayan son la primera prueba de su transformación. Ya no se acerca a las personas desde la carencia buscando un salvador, un gurú, una distracción. Se acerca desde la plenitud. Practica la empatía y unas habilidades sociales que nacen de la curiosidad genuina y del simple placer de compartir. Ya no necesita nada de los demás. Es justo por eso que por fin puede conectar de verdad. El autor ya no está esperando por la aprobación de sus lectores, simplemente disfruta compartiendo su historia. Y entonces llega la prueba de fuego, el examen final de toda persona que ha superado una ruptura, la posibilidad de un nuevo amor. Cuando Felipe aparece en su vida es el momento crítico. La autora del libro anterior, la que escribía desde el miedo, habría hecho una de dos cosas: o se habría lanzado a la relación de forma desesperada para no estar sola, o habría salido corriendo para no volver a sufrir. Pero la nueva Liz, la autora que ha encontrado su voz y ha editado sus miedos, hace algo radicalmente distinto. Siente el miedo, por supuesto. El fantasma del final de su último libro le susurra que no se arriesgue. Pero ahora ella es la editora. Escucha esa voz, la reconoce, le da las gracias y elige conscientemente escribir un capítulo diferente. La relación con Felipe ya no es un libro entero, es un capítulo precioso dentro de un libro mucho más grande, el de su propia vida. Ella es y seguirá siendo la protagonista. Aprende a amar poniendo límites, a entregarse sin abandonarse, a construir un nosotros sin disolver su yo. Esta es la señal inequívoca de una autoestima sana y de una inteligencia emocional integrada. Cuando eres capaz de escribir una historia de amor en la que no te pierdes a ti por el camino. Cuando el amor deja de ser tu argumento principal,
para convertirse en una trama maravillosa dentro de la gran novela que es tu vida. Vale es la confirmación. El trabajo ha dado sus frutos. El libro de su nueva vida no solo es posible, sino que ya está escribiendo sus primeras páginas. Son auténticas, son suyas. Y así, el viaje de Liz llega a su fin. Pero la historia, en realidad, no hace más que empezar. Ha pasado por el derrumbe, ha encontrado su voz, ha editado su pasado y se ha atrevido a empezar a vivir su nueva narrativa. Entonces, ¿cuál es el gran tesoro que trae de vuelta? ¿Cuál es el elixir del que hablan los viejos mitos? No es un nombre, no es la paz eterna ni la felicidad como un destino final. El verdadero regalo que ella se hace a sí misma es algo mucho más profundo y duradero. Es la coherencia narrativa. Es un concepto que me fascina. La coherencia narrativa es ese estado de gracia en el que la historia que cuentas sobre ti y la vida que vives son por fin la misma historia. Es cuando tus acciones están alineadas con tus valores, cuando lo que tu cuerpo necesita, comer, lo que tu mente anhela, rezar, y lo que tu corazón es capaz de dar, amar, van en la misma dirección. Dejar de sentirte como un actor interpretando un papel y convertirte por fin en el autor y protagonista de tu propia vida. Esa coherencia, esa paz que nace de ser auténticamente tú, esa es la verdadera inteligencia emocional en acción. Por eso te decía al principio que esta historia es un mapa que nos enseña que el final de una relación, ese momento en que te arrancan el libro de las manos, es increíblemente doloroso, sí, pero también es una oportunidad que no tiene precio. Es la oportunidad de mirar la estantería de tu vida y darte cuenta de que tienes espacio para un libro nuevo, uno escrito enteramente por ti. Así que ahora te pregunto a ti, con cariño y con respeto, ¿en qué fase creativa te encuentras? Quizás estés en esa fase vital, en ese silencio necesario para poder escuchar tu propia voz, para recordar que te gusta y que te hace vibrar solo a ti. Tal vez te encuentres en la valiente fase de India, cogiendo el bolígrafo rojo para sumergirte en tu historia y editar con compasión esos capítulos del pasado que tanto pesan. O puede que ya estés en Bali, con ese vértigo y la ilusión de empezar a vivir los primeros párrafos de tu nueva vida, probando tu nueva voz en el mundo. No hay una fase mejor que otra, todas son parte esencial del proceso. Si te apetece compartirlo, me encantará leer en los comentarios en qué punto de tu propio proceso de escritura te encuentras. A veces, ponerle palabras es el primer paso para avanzar. Este proceso de convertirte en la autora o el autor de tu vida, de coger el bolígrafo con decisión, es, en el fondo, la escalada más importante y valiente que podemos emprender. Y si te apetece seguir subiendo esta montaña de la inteligencia emocional, suscríbete al canal y activa la campana, porque esto no se queda aquí. Nos vemos muy pronto con más herramientas, más conversaciones reales y más pasos hacia ese lugar que tanto mereces. Tu paz, tu verdad, tu cima. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, estamos juntos hasta la cima.